Confesiones de Satanás. Durante los exorcismos. Del padre Marcello Pellegrino Ernetti. El padre Marcello Pellegrino Ernetti fue un monje y sacerdote benedictino de la abadía de San Giorgio Maggiore de Venecia, uno de los exorcistas más famosos que han trabajado en la zona de Venecia. También tuvo merecida fama como estudioso de música, como exegeta, como teólogo, como científico, como inapreciable predicador de retiros y consejero espiritual. En su libro, Catechesi di Satana, 1, recomendado por el cardenal Pio Laghi, prefecto de la Congregación para la Educación Católica, y prologado por don Gabriele Amort, el Pepe Ernetti nos hace un resumen de lo que más desagrada y lo que más agrada al diablo, en base a las palabras que el mismo demonio fue confesando durante los innumerables exorcismos que don Pellegrino hizo durante su vida. Por tanto, estas palabras que ahora difundimos, han sido dichas por el mismo demonio por boca de los posesos, durante los exorcismos cuando se les ordenó en el nombre de Jesús que confesaran. Las palabras de los demonios fueron registradas en grabadoras por los colaboradores del padre Ernetti. Además, el valor y veracidad de este documento está corroborado por los testigos que estuvieron presentes en dichos exorcismos y confirman estos testimonios. Lo que más agrada al demonio. La comunión en la mano. Con la comunión en la mano, yo puedo humillar a vuestro Dios a quien yo he matado. Y puedo celebrar mi misa, se refiere a las misas negras, con mis sacerdotes que se los he arrebatado a él, se refiere a los sacerdotes católicos apostatas que celebran estas misas sacrílegas. La vestimenta secularizada de los sacerdotes. A los sacerdotes vestidos de cualquier manera y camuflados, los conduzco a donde yo quiero. A los prostíbulos y casas privadas, a la búsqueda de mujeres y de homosexuales, y cuantos sacrilegios les hago cometer y así los llevo a mi reino. ¿Cuántos sacerdotes mimetizados ya tengo en mi reino, y no se me escaparán jamás? Risas desaforadas. Sacerdotes y obispos que pertenecen a la masonería. Cuántos obispos y sacerdotes que se han inscrito en la masonería y en mis sectas. Oh, cuántos y cuántos son los que arrastro tras el dinero y las mujeres. Cuántos se han transformado en mis fieles amigos. Sea mediante el dinero o las mujeres, yo capto a todos los que quiero y los arrastro a mi reino. Las faldas cortas de las mujeres. Mediante las faldas bien cortas yo consigo enlazar a hombres y mujeres con los que lleno mi reino. Profiere risas prolongadas y desencajadas. ¡Qué contento! ¡Qué gozo, qué alegría! La televisión. La televisión. Es mi aparato, yo lo he inventado para destruir a cada una de las almas y a la familia. Las separo, las disgrego con mis programas de modo sutilísimo y penetrante. La televisión es el centro de atracción mediante el cual me apropio de tantos sacerdotes, hermanos y hermanas, religiosos y religiosas, especialmente en las horas de la madrugada, para conseguir luego que dejen de orar. En un momento aparezco ante todo el mundo, me escuchan y me ven todos y así ayudan perfectamente tanto a mí como a mis fieles siervos los magos, las brujas, los que tiran las cartas, los tarotistas, los que leen las manos, los astrólogos. Las discotecas. Qué bellas son las discotecas. Son mis palacios de oro hacia donde atraigo las mejores esperanzas de la sociedad, y a quienes van los hago míos, destruyendo sus almas y sus cuerpos. A cuantos miles y miles atrapo aquí con el alcohol, la droga y el sexo. Oh, qué constante cosecha hago aquí. En estos lugares he conseguido tantos políticos, que son mis fieles siervos y consagrados. Yo soy el verdadero rey del mundo, y no vuestro Dios a quien yo he crucificado. El divorcio. Los divorcios y separaciones de los esposos han sido inventados por mí y reivindico la propiedad. Ha sido uno de mis más inteligentes descubrimientos, y mientras distraigo a la familia destruyo a la sociedad, donde soy adorado como verdadero rey del mundo. El sexo. No escuchen a aquel hombre colgado en una cruz, que no les dará nada, solo yo les doy el verdadero placer con el sexo libre.
Mi reino se basa sobre todo en la libertad total del placer sexual con el cual reino en la tierra. El aborto y la muerte de los inocentes ha sido mi logro más bello y que más feliz me ha hecho. Matar a los inocentes en vez de los culpables de los homicidios de la mafia. Destruyo así a la humanidad, y a los adoradores de vuestro falso Dios ya antes de nacer. La droga es el alimento más sustancioso que hago comer a los jóvenes para hacerlos locos. De esta manera hago lo que quiero con ellos: ladrones, asesinos, lujuriosos, feroces como yo, dominadores del mundo y mis ministros. Los sacerdotes que niegan la existencia del demonio. Pero sobre todo me alegran y me llenan de placer aquellos eclesiásticos que niegan mi existencia y mis obras en el mundo. Son tantísimos. Oh, qué gozo inmenso es esto para mí. Porque de esta manera yo trabajo tranquilo y seguro. Hoy en día, son incluso los mismos teólogos quienes no creen en mi existencia. ¡Qué bello, qué gozo! Incluso, niegan a su Dios que vino para destruirme, pero yo lo he vencido. Lo he crucificado en su cruz. Bravo para estos sacerdotes, bravísimo para estos obispos, bravísimo para estos teólogos. Porque al obrar así todos ustedes se hacen mis fidelísimos esclavos, y yo hago con ustedes lo que se me da la gana. Hoy son todos míos, los llevo a donde quiero vestidos de sepultureros, con el cigarrillo siempre en la boca, perfumados como afeminados, cercanos a las mujeres fáciles con auto de última moda, repletos de dinero, se revelan a los dogmas de su falso Dios y de la falsa iglesia, la iglesia católica, de la que el crucificado es mi víctima. Ellos son mis soldados más seguros de mi reino que está lleno de ellos. A través de ellos introduzco la confusión y el desconcierto en el pueblo, que se aleja cada vez más el falso Dios, y los arrojo a mi reino de odio y desesperación eterna, donde estarán para siempre conmigo. Ah, ¿cuántos de estos he logrado que pertenezcan a mis sectas, seducidos por mis carreras y mi dinero? Yo los compro con facilidad, y termino con el triunfo de que no amen más a su falso Dios, y de la señora que pretende haberme vencido. Las sectas. Tengo una particularísima predilección, que son las tantísimas sectas que continuamente estoy creando y difundiendo en todo el mundo. Son los medios más inmediatos a través de los cuales les quito la fe en vuestro falso Dios crucificado. Creo así una Babel en la fe, risas prolongadas. Vuestro sacerdote blanco grita y da voces de alarma: es que tiene miedo de mí, tiene miedo que la quite el trono, ya bastante vacilante, pero yo ya he ganado, y he introducido la Babel en la fe, tanto en los sencillos como en los instruidos, incluso sacerdotes, teólogos, obispos. Mis sectas son cada vez más invisibles, mi masonería paga muy bien a todos mis seguidores, yo seré siempre el vencedor y la Babel de la fe será mi especial victoria. Solo en vuestra Italia tengo más de 672 sectas y mis religiones satánicas repletas de almas que se me han entregado, consagrado y bautizado en mi nombre con su propia sangre, lo cual me rinde cada día el culto que merezco como soberano de la tierra, con oraciones, himnos, cánticos y con la misa negra, durante la cual venzo, pisoteando y destruyendo aquella hostia en la cual los estúpidos cristianos creen que está presente su estúpido crucificado. Y si esto fuera verdad, porque Él permite que lo destruya impunemente. Risotadas muy largas y desencajadas. Estas sectas, mandadas por mí, forman el Estado Mayor de mi reino, y convierten incesantemente a los cristianos para hacerlos mis seguidores. Son cientos y cientos los que, a toda hora, reniegan de vuestra fe, para adherirse a mis sectas, donde yo los acojo con los brazos abiertos y les doy todos mis placeres y toda la libertad de vivir bien lejos de vuestra iglesia, la iglesia católica, mientras yo los sacio con la verdadera felicidad, el verdadero gozo que solo yo puedo dar a los hombres. Desde la alta, a la media hasta la baja Italia con sus islas, y en todas partes, tengo a mis sectas que trabajan febrilmente. Por otra parte, actualmente muchas iglesias y parroquias están sin sacerdotes, ya que hemos tenido éxito en destruir y hacer morir las vocaciones, por todo lo cual, mis sectas han suplantado al sacerdote.
los testigos de Jehová, los centros de la era de Acuario, a los antroposofistas de Steiner, los teósofos, Carolina, Cenáculo 33, con los chamanes, los rosacruces, los arcobaleno, los gialli, los ergonianos, la cienciología, y tantas de mis sectas y religiones que cada día invento y creo, son un verdadero ejército que lucha contra vuestra Iglesia católica. Y yo venceré, aunque vuestro crucificado haya dicho que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Gabriel López de Rojas es fundador y gran maestre de la Orden Illuminati. ¿Qué es la Orden Illuminati, Gabriel? La Orden Illuminati es una orden masónica, ocultista y luciferina, que se dedica a dar una iniciación a las personas que se acercan a sus puertas. Su principal intención es ayudar a aquellas personas que tienen una inquietud dentro del ocultismo, el luciferismo, etcétera. Tú has definido la orden como, entre otras cosas, como luciferina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Lucifer es como una especie de imagen que se venera dentro de la orden o es el foco de atención intelectual o emocional vuestro? ¿Qué pinta Lucifer en una orden así? Bueno, nosotros observamos la figura de Lucifer de diferentes formas. Para la gente de la calle, es decir, para los no iniciados o profanos, Lucifer es el maligno o el mal, ya que tiene una formación cristiana y prioritariamente católica. Para los iniciados de los primeros grados, Lucifer es una especie de ángel de luz que ilumina las tinieblas interiores y conduce a la unión con Dios. Y para los iniciados de alto grado, donde ya encontraríamos a los luciferianos, que no son luciferinos, Lucifer es el propio Dios. El Dios cristiano es dogma, limitación, amputación, castración, muerte. Lucifer está más unido a la libertad, el libre albedrío y unos planteamientos totalmente contrarios. Pero existen también esas otras sectas satánicas con una acción directa, con una actitud un tanto beligerante en contra en un país como este u otro ámbito católico en contra de la Iglesia. Existen. Sí, claro. Dentro del satanismo hay diversas corrientes. El satanismo moderno aglutina diversas corrientes y el luciferismo, el satanismo de corte labeliano, es decir, ateo, o el luciferianismo están dentro de esas corrientes. Ahí encuentras el tipo de órdenes o de iglesias o de sectas que acabas de citar tú en estos momentos. ¿Por qué Lucifer y no Satanás? Porque hay algún matiz en esa diferencia, en esa palabra. Sí, nosotros escogemos a Lucifer porque entendemos que es el portador de la luz. Pero en el fondo... Muy ligado al mito griego de Prometeo. Sin embargo, Satanás presenta otras connotaciones distintas. Pero dentro de la Iglesia católica se juntan ambas figuras, terminan siendo lo mismo. Vosotros no, vais más atrás y separáis una cosa de otra. Bueno, nosotros creemos que el ángel de luz que he citado antes aparece en la historia con diferentes expresiones. Aparece en la historia como el Set egipcio, el Satanás hebreo, el macho cabrío de las brujas medievales, el Baphomet de los templarios, el dios actual de los yezidís, etc. Y dentro de eso nosotros también pensamos que esas expresiones son algo distintas. Partiendo de ahí nos quedamos con la expresión de Lucifer prioritariamente, porque consideramos que es la más iniciática y necesaria de cara a nuestros fines filosóficos. Es decir, estaríais, para entendernos, estaríais más cerca del ocultismo, más cerca de una filosofía de tipo ocultista, esotérica, que más cerca de
de una iglesia en contraposición a la iglesia establecida. Exacto, por eso cuando hemos iniciado la conversación yo he definido a la orden como masónica, ocultista y luciferina. Utilizas el término de masonería en muchas ocasiones. Supongo que hay rituales como los hay en la masonería que tienen un ropaje que, por supuesto, simbólico, pero que es más o menos espectacular o incluso dramático, ¿no? Bueno, si el iniciado tiene que morir de una manera para nacer a otra nueva forma de vida o de planteamiento, pues todo eso, para un espectador no conocedor, pues tendría unos tintes muy dramáticos. ¿Hay ese tipo de ritual o ceremonia en vosotros? Sí, eso está presente. Nosotros utilizamos mandil masónico, guantes blancos y todo tipo de simbología de albañilería presente en una logia masónica, como puede ser un compás de una escuadra, el mosaico de ajedrez, o tipo ajedrez, el triángulo y el ojo, es decir, el delta, etcétera. Dentro de esa orden hay un compromiso, supongo que como lo hay en cualquier grupo. Ese compromiso resta libertad al individuo, es decir, si se quiere marchar se puede marchar libremente o eso trae consecuencias. No, la entrada y salida de la orden pertenece a la conciencia de cada uno. Si uno cree que si uno cree que debe marcharse, pues puede marcharse, nadie le prohíbe la salida. Lo único que se pide es un poco de respeto a las enseñanzas y un mínimo de cuidado con todos aquellos papeles que tienen relación con la orden, ya que estamos en un país algo problemático en estas cuestiones, ¿no? Da la impresión de que, en contra de la imagen que uno puede tener inicialmente, lo que estás planteando es la figura, o lo que planteáis dentro de vuestro grupo, dentro de Illuminati, es Lucifer no como una figura negativa, no como en el antiromorfo la imagen especular del Dios católico, sino como una imagen del bien, o que tiende hacia el bien. Al principio de la entrevista he explicado que la figura de Lucifer, tal como se va ascendiendo de grado, llega incluso a ser el propio Dios. Y bueno, nosotros estamos en eso. Pues en el siglo XVIII tiene aquello carácter secreto porque se prohíbe o se persigue de alguna manera. ¿Aquí os pasa eso? ¿Podéis desempeñar libremente o públicamente vuestra actividad, o vais en una sociedad como esta, donde la Iglesia ha tenido y tiene una enorme presencia social, os sentís perseguidos, acosados o proscritos de alguna forma? Sí. ¿Cómo? Pues han ocurrido ciertas cosas que prueban que hay sectores que no nos ven bien, tanto a nosotros como a órdenes similares. ¿Y crees que la información que se da a nivel periodístico, a nivel de otros medios de comunicación, es veraz o es tendenciosa? Es totalmente tendenciosa. En muchos casos es totalmente tendenciosa. Y eso nos hace un daño terrible, porque a las personas se las puede mover hacia un lado o a otro muy fácilmente con la fuerza que tienen los medios de comunicación. Hoy nuestro tiempo ha terminado. Dejemos pues a Satanás y yo les emplazo para la próxima semana, en el que volveremos a reunirnos en la otra realidad con un tema que espero que sea también de su interés. Hasta entonces. Asegurarse de que el señor había muerto. Un soldado le clavó una lanza por el costado y salió sangre y agua. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Después que expiró, bajaron el cuerpo de la cruz, lo envolvieron en una sábana y lo pusieron en un sepulcro prestado. En Jerusalén reinaba una gran incertidumbre. El Señor Jesús había muerto, Judas se había ahorcado, y los discípulos estaban ocultos porque temían perder la vida. Parecía no haber esperanza alguna.
Los discípulos, dominados por la incredulidad, olvidaron que Jesús había dicho que resucitaría. Entonces, sucedió el evento más grandioso de todos los tiempos. 3 días después que Jesús fue sepultado, la gloria de Dios se manifestó y aquel que había sido crucificado resucitó de entre los muertos, ofreciéndole al mundo la esperanza de la vida eterna. El Señor Jesucristo, obteniendo una gran victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno, proclamó: Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, el que es y el que era y ha de venir, el Todopoderoso y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aunque Satanás es un enemigo derrotado, Dios le ha dado permiso para gobernar sobre el sistema de este mundo, el cual está totalmente corrompido. El propósito de Satanás es cegar los corazones y las mentes de las personas para que no acepten el Evangelio. Millones de personas están engañadas. La religión es uno de los medios que usa Satanás para destruir tu alma. Pero Jesucristo vino para salvarte. Satanás ha hecho que multitudes sigan las enseñanzas de Buda, pero Buda está muerto. No tiene ningún poder para salvar porque él fue tan solo un ser humano. Las religiones paganas de la antigüedad adoraban a Astoret, conocida como la Reina del Cielo. En la actualidad, sin saberlo, millones de católicos romanos adoran a esta misma diosa pagana como la Virgen María. En su santa palabra, Dios mismo ordena: Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Eso es abominación ante los ojos de Dios. Otra obra maestra de Satanás es el islamismo. La historia prueba que Alá era simplemente un antiguo dios de la luna en el Medio Oriente. Mahoma fue condenado al infierno cuando rechazó a Jesucristo como su Señor y Salvador. El diablo le ha provisto a la humanidad millones de dioses falsos para que los adoren. En su malvada imaginación, el hombre ha adorado todo, desde insectos, roca, ríos, ídolos hechos con las manos, y aún a Satanás mismo. Para ser un discípulo de Jesús, tienes que rechazar todos tus dioses falsos y seguirlos solo a Él. El lago de fuego es el destino final para todos los que han rechazado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Para ellos es demasiado tarde. Pero, ¿qué decidirás tú? La palabra de Dios dice: Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando haya terminado, Dios pedirá a un ángel que abra el libro de la vida para ver si el nombre de la persona se encuentra allí. El ángel mirará y dirá: Señor, ese nombre no está aquí. Y Dios dirá: Apartaos de mí, malditos,
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Esta es la historia más grandiosa que se haya relatado jamás. Jesús es la luz del mundo. Si tú no tienes a Jesús, no conoces el camino al cielo. Él mismo dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Observen detenidamente y vean los millones y millones que murieron en sus pecados. Jesús amó a la gente de tal manera que dejó los cielos para advertirles del infierno y del juicio. Él derramó su sangre preciosa, la sangre de Dios, para limpiar los pecados de ellos. Murió y resucitó de los muertos. Pero ninguno de ellos creyó en Él. Ninguno recibió a Jesús como su Señor y Salvador. En lugar de elegir la vida, eligieron la muerte. Por tanto, Jesús, como Dios Todopoderoso y Juez último, tenía que enviarlos allí, a su segunda muerte, en el nombre de Dios, antes que sea demasiado tarde, antes de morir. Cree en Jesús y recíbelo como tu Señor y Salvador, antes que acabes en este terrible lugar. Are you allergic to shellfish? No. Ready? Woo! It's a boy. That wasn't too bad. Yeah.
Okay. Okay. So, I'm going to stick the Band-Aid on here. Thanks for letting us watch. Okay. So That was pretty exciting. getting a little bit of blood in there. So go ahead and just keep pressure there. All right. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. ¿Por qué causa fueron decapitados? 1. Por causa del testimonio de Jesús. 2. Por la palabra de Dios. 3. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. 4. Los que no recibieron la marca de la bestia en sus frentes ni en sus manos. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí justamente se revela el autor de la medida de muerte de cortar las cabezas por guillotina. ¿Quién es esa bestia y esa imagen que ordena decapitar a los que no lo adoran? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase, e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13, versículo 15 al 17. La bestia usa el chantaje económico para someter a las personas de no poder comprar ni vender si uno no acepta la marca de su nombre en la mano derecha y en su frente. En las heridas y sentía como si la vida se me salía del cuerpo. En ese momento ocurrió algo muy bizarro. Mi espíritu atravesó la cama. Yo me vi en posición perpendicular a mi cuerpo y fui eyectado hacia un mundo espiritual. Supe instantáneamente que el mundo real era el espiritual. Estaba viajando y sabía que no tenía el control. Y a lo lejos vi una luz blanquísima y brillante, más blanca que la nieve, más blanca y 1000 veces más brillante que el sol. Pero antes de llegar a la luz, Robinson comienza a sentir una presencia más oscura. Sentí algo a la derecha y al voltear vi oscuridad. Era más negro que el más negro de los negros. Y lo digo enfáticamente porque yo nunca vi una oscuridad como esa. También pude sentir su naturaleza. Era eterna y completamente vacía. Era como un abismo, un pozo sin fondo. Y supe enseguida que si una persona o un espíritu entran ahí, quedarán incomunicados por toda la eternidad. Y es la más horrible, desesperante y terrorífica sensación que puedan imaginar. El enorme agujero infernal crece hasta estar a punto de tragarlo. Me sentí condenado. Cuando estuve en la oscuridad, sentí lo que se sentiría estar eternamente condenado, encarcelado, y no era negociable, no había marcha atrás. Pero en el último momento le dan a Robinson una segunda oportunidad. Lo vuelven a arrojar a su cuerpo. Cuando recobra la conciencia, está convencido de que ha visto la boca del infierno y de que por poco lo devora. Si hay un infierno, no es solo un lugar, también es una realidad. Es sobrecogedoramente real. Esto es permanente. Esto es definitivo. No se puede desaparecer racionalizándolo. Robinson no está solo.
Durante siglos, quienes han creído en un infierno real han dejado registros de visiones similares del inframundo. En los registros históricos abundan visiones del infierno. Que alguien haya tenido una hoy en día no nos sorprende. Seguramente desde que la humanidad existe ha habido relatos de gente que ha experimentado el infierno cuando ha estado al borde de la muerte. Y es una terrible pesadilla de dolor y sufrimiento. Un monje español del siglo VII afirmaba que unos demonios lo habían llevado a un lago de fuego y que había escapado de este haciendo la señal de la cruz. En el siglo XII era popular la historia de un guerrero irlandés que después de morir había regresado a la vida convencido de haber sufrido los tormentos del infierno. Y en los años 30, una monja polaca llamada Faustina aseguró que un ángel la llevó al infierno y le mostró los 7 tormentos que esperan a los condenados. Todos hablaron de algo parecido mucho antes de que Mickey Robinson tuviera su terrorífica visión. Transformado por su propia experiencia, Robinson ha pasado 40 años rememorando su visión y predicando por todo su país. Él cree que fue rescatado del infierno, pero está seguro de que este reino del dolor y la maldad nos amenaza constantemente. Creo que la gente tiene un problema cuando se niega a hablar sobre la realidad del infierno. En mi mente no hay ninguna duda de que exista una fuerza espiritual oscura y demoníaca de ángeles caídos y demonios que están en guerra contra los humanos. Creo que el infierno es un lugar real.